Continuamos con... Retomando el orden del día, continúa el proyecto de ley de modificación de la ley número 5.518 de las asociaciones cooperadoras escolares, expediente 3 CC 22. Tiene la palabra diputada Burgos. Gracias, señor presidente. Bueno, creo necesario hacer una breve mención de la historia que tiene esta ley. En su oportunidad, ya por el año 2004, la diputada Pilar Bermúdez había presentado un proyecto y en el 2006 se convierte en la actual ley 5.518. En los fundamentos que se expresaban en ese momento, la diputada decía que su preocupación era la falta sistemática de rendición de cuentas que tenían las cooperadoras escolares en todas las escuelas de la provincia. Así también sugería que quienes cumplieran la tarea del manejo de los fondos debían ser personas responsables que formen parte de la comunidad educativa, ya que muchas veces en los establecimientos esa función era encomendada a una persona ajena a la institución educativa. En definitiva, lo que se buscaba y se pretendía, según los fundamentos que se esgrimían en ese momento, era darle un marco regulatorio al manejo de los fondos. Creo yo que cuando se hace una modificación de una ley hay que ir a los fundamentos que le dieron nacimiento. Hoy en día, gracias al trabajo que hizo la presidencia de esta Cámara, en general y en particular a la Secretaría Parlamentaria, tenemos todo digitalizado desde el 83 a la fecha, inclusive la última sesión, la sexta sesión, ya está digitalizada, así que podemos tener la posibilidad de acceder fácilmente a las versiones taquigráficas como al cuerpo de la ley. Los felicito, eso significa una legislatura abierta de acceso a la gente, ¿no? Continuando con esto, esta ley, la 5.518, establece un régimen jurídico para las cooperadoras escolares que exige, por interpretación conjunta tanto del artículo 1 como del artículo 11, la utilización de la figura de asociación civil como estructura legal para la persona jurídica. Cuando hablamos de la personería jurídica nos estamos refiriendo a la capacidad de adquirir derechos y de contraer obligaciones, o sea, lo que lo convierte en un sujeto de derecho. Esta aclaración es de importancia al prever en el artículo 1 que los establecimientos educativos deben contar con una asociación cooperadora, lo cual permite utilizar la figura de la asociación civil o de la simple asociación, ambas previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 168 y 187 respectivamente. Pero cuando nos vamos al artículo 11 de la ley, establece para las asociaciones la obligación de presentar rendición de cuenta ante Fiscalía de Estado, siendo esta obligación propia de las que requieren reconocimiento del Estado para funcionar, es decir, de las asociaciones civiles. Esta interpretación es reforzada a su vez por los artículos 18 y 19 del Decreto Provincial 1768 del 58, que estipula los requisitos que deben presentarse ante Fiscalía de Estado las cooperadoras escolares para poder obtener su personería jurídica. Si vamos un poquito más, también vemos que en el año 2012 se sancionó la ley 26.759, que establece que a nivel nacional la posibilidad para que cada jurisdicción local, o sea, las provincias, puedan elegir la forma de personería jurídica que crean conveniente establecer en sus jurisdicciones para establecer las cooperadoras. Por ello es que surgieron en cada una de las provincias, o por lo menos en las provincias que así lo regularon, distintas formas de regulación. La modificación que se propone hoy a la ley 5.518 tiene como principal modificación
la de la constitución de las asociaciones cooperadoras, artículo primero, pasando de un sistema que exige el reconocimiento del Estado, que adopta como única figura jurídica la asociación civil, a un sistema mixto, que permite también la utilización de la figura de la simple asociación, que por sus propias características estructurales posibilita que las instituciones educativas que tienen una currícula inferior, una matrícula inferior a 50 estudiantes puedan estar contempladas, cosa que antes no pasaba. Me refiero específicamente a los establecimientos del interior más profundo de nuestra provincia, como La Puna, ciertos sectores de La Quebrada, inclusive del Ramal. De esta manera se permite organizar una asociación de padres y de madres en la escuela, obtener la autorización correspondiente para funcionar, llevar un registro y un control que garantice la transparencia de estas acciones. Hoy, señor presidente, en la provincia existen alrededor de 270 establecimientos educativos que justamente por no tener contemplada, por ser un régimen único, no pueden acceder a ciertos beneficios. Y con esta ley se le da la posibilidad al incorporar las figuras de las simples asociaciones. De esta forma, Jujuy, junto con Córdoba, se convertirían en las dos provincias de la Argentina que tendrían esta regulación y esta incorporación. Otro importante motivo para la implementación de un sistema mixto es la inclusión de las distintas modalidades educativas, sea la de educación especial o la rural virtual, que por la ubicación distante de sus sedes o de la estructura del funcionamiento que reciben aportes, donaciones o actividades de los padres y madres en beneficio de sus instituciones, se encuentran imposibilitados de mostrarlos o transparentarlos legalmente como una contribución de las cooperadoras escolares. En cualquiera de los casos, la estructura legal de una simple asociación, que es la que se estaría incorporando en la oportunidad, es mucho más flexible en su constitución y en su mantenimiento, lo que impacta directamente los costos económicos que tienen que afrontar las asociaciones para mantenerse vigente. Insisto, que esta nueva modalidad que se incorpora será utilizada para instituciones educativas pequeñas, con ingresos económicos mínimos, destacando que no requieren de la realización de un instrumento público, sí de un instrumento privado, con la certificación de las firmas cuyos trámites se van a efectuar ante el Ministerio de Educación de la provincia, ya que sus balances contables anuales no reflejan costos significativos y sus ingresos se traducen mayormente en bienes muebles o hasta inclusive bienes en especies. Las modificaciones restantes se vinculan a aclaraciones o a mejoras en la redacción que buscan facilitar la aplicación de esta ley y evitar las interpretaciones ambiguas que año a año se generan o generan inconvenientes al momento de efectuar las inscripciones de los estudiantes y las demás situaciones que surgen o se suceden en las instituciones educativas de la provincia. Respecto al tema que voy a aclarar ahora, si bien lo voy a fundamentar, voy a hacer un pedido posteriormente para que se saque ese artículo y se reenumere posteriormente, pero la fundamentación es importante porque he hablado con la presidenta de la Comisión de Educación para que posteriormente se presente un proyecto específico sobre este tema. Y me refiero al Día de las Cooperadoras Escolares, que se había incluido como artículo 1 bis. Se dispuso a los efectos de conmemorar o de reconocer la importancia de la labor, muchas veces silenciada, que realizan los padres y las madres que desarrollan esas funciones dentro de las instituciones educativas. Este artículo, que va a ser después una ley específica que se va a presentar, visualiza de alguna manera la ausencia
que existe a nivel nacional de una norma específica que establezca en todo el país, pero aunque se festeja y se rinde homenaje a lo mismo, en considerar a la primera cooperadora escolar surgida en la localidad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, el 15 de octubre de 1816, bajo el nombre de Primera Junta Vecinal de Ayuda a las Escuelas. O sea, nos remontamos, ya en ese entonces ya se veía como una herramienta accesible y útil la formación de una cooperadora. De esta forma, Jujuy se incorporaría a otras jurisdicciones que poseen normas locales en reconocimiento. Vuelvo a hacer la aclaración, vamos a pedir, o se deja pedido ya en esta oportunidad que el artículo 2, que incorpora el artículo 1 bis, se saque y después, posteriormente, se formule la reenumeración correspondiente. Se mejora la redacción del artículo 3, exigiéndose para mayor control y registro que las instituciones a las cuales les corresponde adoptar la figura de asociación civil deban iniciar el trámite de reconocimiento ante Fiscalía de Estado, pero con un previo aval del Ministerio de Educación, debiendo al finalizar el trámite incorporarse a un registro ya creado en la cartera ministerial educativa. Esta resolución es la resolución ministerial 12.757 del 2019. El fundamento radica en que hasta esa resolución y la puesta en marcha del programa de las cooperadoras escolares en el año 2018 no existía en el Ministerio, no existía en la provincia, un registro ni dato alguno de la cantidad de instituciones que tenían cooperadoras escolares constituidas formalmente. Tampoco se tenía un conocimiento del estado en el que se encontraban, ni de los movimientos económicos o informes de la administración de sus recursos. Por otro lado, en el año 2020, la AFIP dictó la Resolución General 4739, por la cual se exige para las cooperadoras que quieran obtener un beneficio de la exención impositiva acreditar su existencia y reconocimiento con un certificado emitido por la autoridad de la jurisdicción correspondiente educativa. Ergo me refiero entonces al Ministerio de Educación. O sea que con la creación de la obligatoriedad de este registro, ese requisito puede ser cumplido. En el artículo 4 se incorpora la mención de los órganos que existen de manera provisoria y excepcional durante la vida de las cooperativas, me refiero a la comisión regularizadora. Se establece el movimiento en otro articulado en el que el progenitor se convierte en socio y que es de importancia para aclarar que todos los padres y las madres de los estudiantes son socios de las cooperadoras. Por otro lado, se incorpora la calidad de socio a los estudiantes mayores de edad, reconociendo a las instituciones de jóvenes y de adultos. En el artículo 6 se reduce la cantidad de integrantes de la comisión directiva, siendo el motivo la dificultad que tenían los directivos para reunir los socios que participaban activamente en la labor de la cooperadora. De esta forma se plasma la realidad que tenían las instituciones a la norma, estableciendo un mínimo de integrantes a cumplir. Se establece también un tiempo mínimo de mandato de 1 año necesario en las instituciones de nivel inicial que poseen una trayectoria educativa corta de los estudiantes y por ende de los progenitores y progenitoras. Se limita la reelección evitando la prolongación de los mandatos surgidos en ciertos casos y que a veces se renovaban por muchos años y era siempre la misma comisión la que ejercía la función. En cuanto a las instituciones de jóvenes y de adultos, se incorpora a los docentes y al personal de servicios generales como posibles integrantes de la cooperadora. Esto es muy importante porque al formar parte los integrantes o los del servicio general, creo que el sentimiento de pertenencia lo favorece
el trabajo en estas situaciones. Otra de las modificaciones se relaciona a la reducción de los mandatos de los revisores de las cuentas de 1 año y en el caso de las instituciones de los jóvenes y de los adultos de 6 meses, guardando obviamente la relación con la trayectoria educativa que tienen los estudiantes. En el artículo 11 se responde a la forma como se constituye el patrimonio de la Asociación Civil Cooperadora Escolar y la obligatoriedad tanto de llevar un inventario y de todos los bienes, tanto muebles, inmuebles, como los elementos de trabajos adquiridos con fondos propios o los que fueran donados o legados, como su actualización en forma permanente. Respecto al capítulo 2, porque se constituye un capítulo 1 que habla de las asociaciones civiles y cooperadoras escolares, como el capítulo 2 que habla de las simples asociaciones cooperadoras escolares. Respecto al segundo capítulo de las simples asociaciones, para agregar a lo ya expresado es importante remarcar que se toma el régimen previsto en el artículo número 187 del Código Civil y Comercial de la Nación, con una composición mínima, considerando que va a ser utilizada en las regiones más inhóspitas, con poca o escasa matriculación. El registro en el Ministerio de Educación y la autorización para funcionar que éste emite, o sea, el Ministerio, responde a un sistema ya utilizado en nuestras provincias, por ejemplo, Córdoba, sin perjuicio de otras maneras generales, otras formas que puedan regir a las simples asociaciones, otras normas, perdón. En síntesis, las cooperadoras escolares son la forma básica de cooperación que se genera entre la comunidad y la escuela. En ella se sintetiza la acción comunitaria y voluntaria con una organización eficaz para la utilización de los recursos. Esto requiere de un marco normativo que permita una mayor y más actividad y apoyo extraescolar y la participación consciente de toda la comunidad educativa. Quiero aclarar también, espérenme 2 segunditos, que como se hizo un trabajo conjunto entre la Comisión de Educación y la Dirección de Bienestar Estudiantil y Docente, la Dirección Provincial de Asociaciones y Fundaciones de Fiscalía de Estado, la Dirección de Educación Técnico Profesional y la Asesoría Legal de la Secretaría de Equidad Educativa para conformar y poder elaborar este proyecto. Solicito a mis pares sea aprobado este proyecto porque de esta manera se permitiría que aquellos fondos que vienen de Nación puedan ser alcanzados a las simples asociaciones civiles, cosa que hasta el momento no puede ser, y aquellas pequeñas entidades educativas con una currícula mínima, una matrícula mínima, también puedan tener estos beneficios. Así que esperemos que se convierta en ley y de esta manera vamos a beneficiar y a incorporar a esas más de 270 escuelas de nuestra provincia que hoy no tienen y no pueden recibir estos beneficios que vienen de Nación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Posadas. Muchas gracias, señor presidente. Nos parecía muy importante el tratamiento de este proyecto de ley, después de haber trabajado en la Comisión de Legislación General y de haber invitado a autoridades del Ministerio de Educación a que nos expliquen el alcance de la presente ley. Entendemos que es necesario adecuar y actualizar la modificación de esta ley, que ya tiene más de 15 años, y nivelarla con la ley nacional 26.749, que fue sancionada en el año 2012. Destacar entre algunos puntos
importantes, como la creación del registro único, también darle la figura de personalidad jurídica a las asociaciones de cooperadoras, sistema mixto, pero fundamentalmente la participación de padres, tutores, madres y la comunidad educativa. Yo creo que por todo esto le da un corolario importante, y la declaración de interés el 15 de octubre de cada año también hay que resaltarlo. Por ese motivo, desde el bloque justicialista, acompañaremos el presente proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Ferreira, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que hemos trabajado mucho desde la Comisión de Educación este proyecto, que por supuesto lo consideramos necesario y muy beneficioso para todas las escuelas y por supuesto para todo el sistema escolar. Yo quiero agradecer particularmente la apertura y la colaboración que nos ha presentado y nos ha prestado el Ministerio de Educación, en donde hemos sido muy bien recibidas junto a la diputada Ferrín, en donde todo lo que hemos aportado y todas nuestras inquietudes han sido evacuadas y los aportes han sido tenidos en cuenta y hoy son parte de los artículos de este proyecto. También agradecerle en lo particular a la diputada Ferrín, con la cual es un gusto trabajar porque es una mujer de diálogo, una mujer absolutamente correcta y que hace tan agradable el trabajo en la comisión. Entendiendo que es un proyecto sumamente favorable y beneficioso, es que por supuesto mi voto va a ser positivo. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Armella, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Acompañar en todo lo expresado, en especial y muy bien explicado por la diputada Burgo, en lo que hace al marco legal necesario para el funcionamiento mixto de estas asociaciones, pero dejar una duda o, si se quiere, una inquietud muy grande que hace a la realidad y a la comunidad. Porque en el artículo 6, y todos los años vemos cuando va a iniciar el ciclo lectivo, lo que se crea o lo que trae a la confusión cuando dicen que todos los socios de las asociaciones cooperadoras escolares, a partir de la inscripción del estudiante, y en mucho establecimiento a esto lo relaciona con no matricular al niño si es que no ha pagado la cooperadora. Si la considera la diputada Burgo, que tal vez acá se puede hacer una salvedad que tenga que decir o claramente en cada establecimiento educativo que figure que no es obligatorio el pago de las cooperadoras, sobre todo en aquellas familias donde se tienen numerosos niños en edad escolar, sobre todo cuando estas asociaciones son comunitarias, voluntarias y de una colaboración permanente. Si así lo considero, creo yo que sería un aporte y la verdad que dejaría en claro, porque todos los años padecemos este reclamo de diferentes localidades y en Capital también, cuando no quieren inscribir a los niños porque consideran que tienen que pagar primero la cooperadora. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado Rodríguez. Diputada Ferrín, tiene la palabra. Sí, ante el pedido de la diputada preopinante, aclararle que en el artículo 12 de este proyecto de ley se incorporan los artículos 13 bis y 13 ter a la ley 5.518, que quedará redactado de la siguiente manera. En el artículo 13 bis, el aporte o cuota societaria anual no constituye la inscripción o matriculación del estudiante en la institución educativa, ni un requisito para el ingreso, sino una obligación de contribución para ser socio activo de la Asociación Civil Cooperadora Escolar.
Artículo 13 ter. Las instituciones educativas deberán exhibir una cartelera en un lugar visible que debe contener la siguiente leyenda. El pago del aporte de la Asociación Civil Cooperadora Escolar podrá efectuarse en dinero, en especies o en una actividad o beneficio de la institución. La mora de la cuota no será objeto de prohibición o limitación para el estudiante a cursar materias o actividades pedagógicas e institucionales en general. Yo creo que con eso queda salvado porque justamente este artículo, sobre todo el 13 bis, aclara que la inscripción, ¿no es cierto?, no puede ser negada a ningún alumno, ¿no es cierto?, si es que no ha pagado la asociación cooperadora. Eso queda aclarado. Gracias, diputada. Diputada Armella. Sí. Diputada Ferrín, sí, la verdad que me había quedado la duda porque habíamos presentado proyecto en este tema y bueno, quedó todo en claro y agradecerle también como expresó la diputada Ferreira la predisposición constante y la convocatoria que tenemos siempre desde la Comisión de Educación y desde su presidenta. Gracias, diputada. Diputada Ferrín. Sí, en principio también, señor presidente, para agradecer a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Educación la predisposición para el debate, los aportes y también la predisposición del Ministerio de Educación en la figura de la licenciada Ana Pantaleón, que nos está acompañando en este momento, la directora de Bienestar Estudiantil y Docente, que se ha tomado desde su dirección el trabajo desde el año 18, cuando presentara el diputado Rivarola el proyecto, para recorrer escuela por escuela, viendo cuál era la situación y facilitando en todo este trayecto de que fueran regularizando las asociaciones cooperadoras de la escuela su situación. Así que agradecerle a los diputados y a las diputadas de la comisión, a sus aportes y como decía recién, la buena predisposición de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Docente en la cabeza de su directora, la licenciada Ana Pantaleón y todo su equipo de trabajo. Gracias, diputada. Vamos a poner a consideración de la Cámara el proyecto para su aprobación en general. Sírvanse votar. Aprobado. Por secretaría se van a leer los artículos para su aprobación en particular. Así será, señor presidente, con la salvedad de que la diputada Burgos propuso la eliminación del artículo 2 del proyecto. Habría que someterlo a consideración. Muy bien, entonces vamos a poner a consideración la supresión del artículo 2. Sírvanse votar. Aprobado. Quedarían entonces artículos 1, y se hace la renumeración, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Muy bien, aprobado. Queda sancionada como ley número 6.296. Vamos a continuar con el orden del día.